Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este canal. Después de mucho rato, me digné a preparar el material. Bueno, he visto los comentarios y me han dicho que le está sirviendo los videitos, así que ¿por qué no continuar subiendo? ¿Ya? Hoy día nos saltamos unos cuantos temas y vamos a trabajar con probabilidades. ¿Ok? Así que vamos a la tablet porque aquí te presento y te propongo una ruta a seguir. Tenemos primero los conceptos claves. Evidentemente hay algunos conceptos que están implícitos más adelante, que es importante saber cómo identificarlos, ¿ya? Porque te pueden entregar bastante información. Vamos a hablar de los conjuntos y sus relaciones, sus operatorias. Vamos a trabajar con la regla de Laplace, que es el concepto clave para poder calcular ya probabilidades. Vamos a ver las diferentes reglas de probabilidad como cuarto punto. Como quinto punto vamos a trabajar con diagrama de árbol y evidentemente vamos a ir trabajando con ejercicios PAES, tanto entre los temas como luego al final unos cuantos. ¿Ya? Así que comenzamos, que esto se viene más o menos extenso. Conceptos previos. Para calcular probabilidades nosotros necesitamos trabajar con un tipo de experimento, ¿ya? Que se conoce como experimento aleatorio. En este nos vamos a centrar, pero evidentemente vamos a mostrar su contraparte. Entonces, ¿qué pasa? Que en un experimento aleatorio resulta entretenido, resulta práctico estudiarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a ocurrir. Tenemos, claro, nociones según lo que estemos, el contexto en el que estemos, por ejemplo, si estamos trabajando con barajas o con dados, sabemos qué valores pueden llegar a resultar, pero no se sabe a ciencia cierta cuál va a salir. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, acá te traemos como ejemplo extraer una carta de una baraja inglesa. Sabemos cuáles son las pintas, cuáles son los colores que hay, pero no sabemos qué va a aparecer, ¿ok? Lo mismo al lanzar un dado. Sabemos que va de 1 a 6, pero no sabemos qué número va a ocurrir, ¿cierto? Entonces, este tipo de experimento es el que nos va a servir para calcular probabilidades. ¿Pero hay otro tipo de experimento? Sí, que se conoce como experimento determinista, en donde el resultado ya se sabe con anterioridad. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo sencillo, que era lanzar una taza de cerámica al cemento, ¿cierto? Evidentemente se va a romper. Por favor, sí, no. Espero que no salgan los estudiantes típicos que empiezan a buscarle la quinta pata al gato, ¿sí? No, pero es que mire, si nosotros mezclamos la cerámica con un polímero especializado que traen de la NASA. No, 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 sí, no, no son esas situaciones. ¿Ya? Se va a romper. Si lanzo una piedra a un vidrio, se va a romper. Entonces se sabe qué va a ocurrir. Mucho estudio ahí, no hay para hacer. ¿Ven? Perfecto. Estamos en el contexto entonces de experimento aleatorio. De aquí nace lo siguiente, que es el concepto de espacio muestral, que se puede denotar mediante una letra E o mediante esa letra griega que se conoce como omega. ¿Ya? A algunos les viene de inmediato el juego de PlayStation. Bueno, ahí está. Ese es el símbolo a utilizar. También se puede colocar con una U cuando hablemos del el conjunto universo, que eso viene un poquito más adelante. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el espacio muestral? Bueno, es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. No es necesario identificar cuál es el experimento. Estamos trabajando, ya que nos estamos enfocando ahora sí en probabilidades, experimento aleatorio. ¿Vale? Por ejemplo, el experimento es lanzar un dado no cargado. Cosas importantes a mencionar acá. No nos dice qué tipo de dado es. Por lo tanto, se asume que es un dado común y corriente. No de 12 caras, no de más caras, sino que el típico de 1 a 6, ¿cierto? Que sea no cargado quiere decir que todas las caras tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Eso es importante saberlo. Ahora, si yo quiero identificar el espacio muestral, puedo denotarlo como te dije con la letra E, por ejemplo, o con la omega. Y aquí nosotros, como estamos trabajando con un conjunto, debemos colocar este tipo de paréntesis. ¿Cómo era que se llamaba ese? Que no todo tiene la habilidad para hacerlo, a algunos les queda súper raro, pero es el paréntesis de llave. ¿Ok? Y aquí comenzamos a numerar cuáles son los elementos de este experimento. Por ejemplo, si es un dado común y corriente, como lo indica acá, tendríamos esto. Estos son todos los posibles valores que pueden aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Eso es. Hazlo idealmente en orden creciente,
porque te resulta más ordenado poder y más fácil luego revisar si es que tenemos que calcular alguna probabilidad en concreto. Si está en orden, evidentemente se hace mucho más sencillo. ¿Ya? Así que te voy a decir que tienes que ordenarlo. Ahora, yo lo separo con punto y coma, porque ¿qué pasa si hay algún decimal en algún experimento en concreto? Se pueden confundir algunos entre las comas, ¿ya? Así que punto y coma separo y listo. No hay problema con eso. Ahora tú, dice, identifica el espacio muestral del siguiente experimento. ¿Cuál es el espacio muestral de este experimento? ¿Cuál es el experimento? Lanzar 2 monedas no cargadas al suelo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son todas las combinaciones que pueden aparecer? Déjalo en la caja de comentarios. Espero que se puedan armar ahí alguna charlita. Si es que alguno identifica algún error, por favor, corríjalo. Ya, enséñale al compañero. No se burlen, ¿eh? Que a veces puede pasar. No sé que no es necesario decir esto, pero bueno, quién sabe. Siguiente concepto. El concepto de evento o suceso, que se pueden usar ambas palabras de forma indistinta, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Que corresponde a un subconjunto del espacio muestral. Es decir, a un conjunto más pequeño que el espacio muestral, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, para identificar un suceso, tenemos que definirlo. ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Qué queremos evaluar como suceso? Otra cosa importante mencionar es que los sucesos o eventos se denotan mediante una letra mayúscula, ¿ya? Entonces no es necesario estar escribiendo todo el rato suceso tanto, sino que con una letra A, por ejemplo, y definimos qué significa esa letra A. Por ejemplo, veamos lo que está acá. Dice, el experimento, bueno, lanzar un dado no cargado. Ya sabemos qué significa eso. Espacio muestral, también ya lo teníamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es el suceso? Aquí está definido, por eso aparece con 2 puntos. Obtener números impares. ¿Qué tendríamos que hacer? De este espacio muestral debemos identificar todos los números impares. Y eso lo colocamos como un subconjunto que está acá abajo. Sería el 1, el 3 y el 5. ¿Se entiende? Ahí está. Entonces, como puedes ver, es un subconjunto porque es un conjunto más pequeñito que el espacio muestral. ¿Ya? Ahí está. Entonces, de esta forma, para resolver un ejercicio lo puedes ir trabajando. Identificas el experimento, no es necesario anotarlo, recuerda que en la PAES tienes que ir rápido. Identificas el espacio muestral, identificas el suceso, normalmente es la pregunta, y luego identificas el conjunto, ¿ya? Para luego ya empezar a calcular probabilidades. ¿Por qué? Porque justamente el concepto que viene ahora, que es el de cardinalidad, es el que te permite calcular probabilidades. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la cardinalidad? Bueno, es la cantidad de elementos simplemente que tiene un conjunto. Se denota mediante este símbolo, que es gato, o hashtag. Algunos le dicen hashtag. Pero bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, acá tenemos el mismo experimento anterior, lo vamos a ir completando, y vamos a identificar los cardinales, tanto del espacio muestral, porque es un conjunto, como del suceso A. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Colocamos gato, el nombre del conjunto a trabajar, por ejemplo, y colocamos el numerito al lado. Lo vamos a hacer ordenado acá abajo. Entonces, el cardinal del espacio muestral es el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y listo. Ahora, el cardinal del suceso A o evento A es igual a 3. Listo. ¿Ya? Bastante simple. Entonces con esto ya podemos empezar a calcular cositas. Pero antes. Y esto, literal, que es importantísimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se tienen 2 o más sucesos, pueden darse las siguientes relaciones. Que los sucesos sean mutuamente excluyentes. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante vamos a tener 2 fórmulas para sucesos de esta característica. Entonces es importante identificar ambos sucesos, ver qué relación tienen entre sí, para luego identificar la fórmula a utilizar. ¿Cachai? Entonces por eso es importante. Igual lo vamos a repasar más adelante, pero veamos qué nos dice la definición.
Dos sucesos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno de ellos impide la ocurrencia de otro. ¿Ya? Entonces son mutuamente excluyentes. Si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Ejemplo. Lanzar una moneda al aire y que salga cara y sello a la vez. ¿Es posible eso? No, ¿cierto? Porque o cae de cara o cae de sello. Así que ahí serían eventos mutuamente excluyentes. ¿Ya? Así que esa parte es importantísima. Luego vamos a ver la fórmula. Así que sigamos. También tenemos mutuamente excluyente y el otro es no excluyente. Es decir, que sí puede ocurrir ambas cosas a la vez. Por ejemplo, lanzar un dado de 12 caras y obtener un número primo y que este sea el 3. ¿Ya? Ahí tenemos dos eventos. Obtener un número primo y obtener un número 3. ¿Te das cuenta que el 3 es un número primo? O sea que cumple ambas condiciones, ser 3 y ser un número primo. Entonces ahí se habla de no excluyentes. Luego vamos a ver la relación como conjunto, pero vamos grabándonos este concepto de a poquito. Siguiente concepto. Ya, paramos aquí. Los dos anteriores, te los voy a adelantar desde ya, se van a relacionar con la suma. Luego vas a entender por qué digo esto. De aquí en adelante se relaciona con la multiplicación. Entonces, cuando hablamos de excluyente o no excluyente, suma. Cuando hablamos de independencia, o sea, independencia o dependencia, hablamos de producto. ¿Ya? Así que quiero que se te vaya quedando ahí, grabando, que esté ahí presente. Veamos, ¿qué nos dice? Dos sucesos son independientes si la ocurrencia del primero no afecta el resultado del segundo. ¿Ya? En el otro era que si podían ocurrir los dos a la vez. Acá ya es el resultado, la probabilidad se ve afectada. ¿Ok? Por ejemplo, lanzar una moneda al aire. La pregunta que cabría hacerse acá es, ya, supongamos que me sale cara al lanzar la primera vez. Que haya salido cara, ¿afecta en algo a que me salga cara o sello en el próximo lanzamiento? No, ¿cierto? No hay nada que afecte físicamente la moneda como para que cambie la probabilidad más adelante. Siguen teniendo cara y sello la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Se entiende? Entonces esa es la idea de sucesos independientes. Ahora, cuando son dependientes, cambia la cosa. Aquí sí, la probabilidad de ocurrencia del primero afecta la probabilidad de ocurrencia del segundo. ¿Cuándo se da esto normalmente? Cuando, por ejemplo, tenemos una urna con bolitas, recuerda que es típico ejemplo de probabilidades, sacamos una y la dejamos, por ejemplo, en otro lado, no la volvemos a reintegrar a la caja. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de bolitas totales en la caja es menor que la original. Por lo tanto, ya se afecta la probabilidad. Y ahí tendríamos sucesos dependientes. Lo mismo con una carta. Si me dicen, saca una carta, la saco, veo la carta que es y la rompo, la baraja ya cuenta con una cantidad distinta. ¿Se entiende? Bueno, veamos el ejemplo. Dice, evento A. Sacar una carta de una baraja inglesa, que son 52 cartas, y que ésta sea una J. ¿Ya? El evento B sería sacar una carta de la misma baraja, o sea, sacar dos veces una carta, después de que haya sacado una J en el evento A. ¿Sí? La idea acá sería no volver a colocar la carta en la baraja, para que estos sean sucesos dependientes. Entonces, la probabilidad de obtener cualquier otra cosa en el evento B se vería afectado. ¿Sí? Vamos con los conjuntos, pero antes voy a abrirle la puerta a mi gato, si no va a dejar la embarrada. Bien, vamos con los conjuntos. Mi gato ya está comiendo. Bueno, primero, un conjunto es una colección de elementos que cumplen una propiedad en común. Por ejemplo, delante dijimos que un suceso A, por ejemplo, podía ser que al lanzar un dado, nosotros queramos observar los que son impares. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la condición en común? Ser un número impar. Ese es un conjunto. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, un conjunto se puede definir por extensión y por comprensión.
Acá, por ejemplo, tenemos por extensión, es decir, se enumeran todos los elementos, se escriben todos. Pero obviamente, dependiendo del caso, podríamos obtener quizás que un conjunto tiene infinitos valores, entonces no lo vas a estar escribiendo uno a uno. Por lo tanto, tenemos que recurrir a una característica que cumplan todos para poder escribir el conjunto. Por ejemplo, acá tenemos exactamente lo mismo. Decimos que el conjunto A corresponde a aquellas X, tal que esa X pertenece a las vocales, por ejemplo. Y con eso nos ahorramos tener que decir cada uno de los elementos, ¿ya? De hecho, esta forma la han visto muchas veces cuando definen el conjunto de los números racionales. ¿Qué dicen de los números racionales? Que son la división de dos números enteros, ¿cierto? Que se pueden escribir así. Tal que A, B pertenecen a los enteros y además hace la salvedad de que B sea distinto de cero. ¿Cachai? Ahí ya tenemos una definición por comprensión que se ha visto un montón de veces. ¿Vale? Ahí está, perfecto. Un tipo de conjunto, que ya lo mencioné, es el conjunto universo, que es aquel que tiene todos los elementos posibles. También se puede representar mediante una letra U. Lo que está abajo ya, como te digo, se hace conocido este conjunto, ¿ya? Que sería el espacio muestral. Se puede relacionar estas dos cosas. Bien, ahí está. El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos y se representa por el símbolo que está aquí, que se conoce como phi. ¿Ok? También es una letra griega. Y la pregunta sería, si está vacío, ¿cuál es su cardinal? ¿Cuál será el cardinal? Déjalo en la caja de comentarios. Vamos con las operaciones entre conjuntos. ¿Cuáles son las operaciones? La unión, la intersección, el complemento, la diferencia. ¿Ya? Entonces, unión de sucesos, que se puede representar mediante esta forma. A unión B. Se lee de esa manera. Es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al suceso A o al suceso B. Ojo acá. Unión de sucesos, te aparece la letra O. ¿A qué está relacionado la letra O en matemática? A la suma. Vamos, de a poquito, diciendo algunos elementos que van a entrar en juego más adelante. Que bueno, está bueno saberlo desde ya. ¿Ok? En palabras sencillas en chilensis sería juntar dos grupos. Por ejemplo, el típico caso de las alianzas. ¿Ya? Tenemos el cuarto A, el tercero B, se juntan y hacen un grupo más grande, se suman todos los elementos. ¿Ya? Entonces acá tengo tres conjuntos que vamos a tratar de relacionarlos. ¿Pueden colocar más casos aquí? Por ejemplo, A, unión B, unión C. Sí, sin ningún problema. Siempre las propiedades se muestran 2 a 2, así que por eso solamente aparece A y B. Pero por ejemplo, yo podría decir esto. ¿Sí? Esto es un conjunto, entonces tenemos que escribir este tipo de paréntesis. Por ejemplo, el 4 y el 8 se repite tanto en B como en C. ¿Qué hago? ¿Lo escribo repetido o escribo tan solo uno? ¿Ya? Recuerden que en ese caso se escribe tan solo uno de los casos porque es el mismo número. Entonces sería 2, 4, 6, 8 y 12. Ese sería nuestro nuevo conjunto, el conjunto unión. ¿Ya? Ahí está. No vamos a hacer más ejemplos porque luego lo vamos a trabajar. Pero si quieres tú, puedes tratar de resolver o de hacer A unión B. ¿Ya? Si quieres lo puedes dejar también en la cajita de comentarios. A modo de pausa, podemos nosotros representar de forma visual lo anterior. ¿Ya? Y es más, relacionar los tres, que es lo que yo quiero hacer en este caso. Aquí tenemos tres conjuntos, el A, B y C. El A el verde, B el azul oscuro y C el naranja. Entonces nosotros vamos a verter todos estos conjuntos en este diagrama y va a ser mucho más fácil identificar algunas de las cosas, ¿ya? Por ejemplo, si te hacen rellenar esto o a ti te gustaría usarlo, primero parte por las intersecciones, ¿ya? Por ejemplo, como son tres conjuntos, lo que vamos a evaluar acá
veamos qué número comparten los tres, si es que hay alguno. Y aquí podemos notar que el 4 se repite en los tres, ninguno más. Entonces, el 4 iría acá. ¿Mm? En esa parte donde justamente pasan los tres círculos. Bien, sigamos. Por ejemplo, ahora vamos a relacionar A con B. ¿Hay algún número que compartan A y B? Por ejemplo, acá tenemos el 2, el 4 ya está, así que por eso no lo consideramos. Y ninguno más. Ahora hacemos lo mismo con B y C. B y C comparten otro número aparte del 4, sí, en este caso sería el 8. Bien. Entre A y C, ¿comparten alguno? No, solamente el 4. Así que esta parte va a estar vacía. ¿Hay algún problema con eso? Ninguno. ¿Mm? Ahora, ¿qué elementos pertenecen solamente a B? Tenemos que es el 6, porque son 4 elementos y ahí están los 4. El A, tenemos 2, 4, y nos falta el 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Y por último el C, ya tenemos 2 de los elementos y por lo tanto el 12 es exclusivo del C. Y ahí está completo mi diagrama de Venn. Si tú quieres servirte de esto para calcular algunas cosas, ocúpalo, no hay ningún problema. Tan solo haz unos cuantos óvalos y trata de relacionarlos. ¿Ya? Ahora sí vamos con la intersección de sucesos. Por ejemplo, se denota mediante este símbolo, que es como una U pero invertida, intersección, y corresponde al conjunto de elementos que pertenecen tanto a A como a B. Esa es la idea, ver qué elementos en común tienen ambos conjuntos. Por ejemplo, si vamos a relacionar A y B, vemos cuáles se repiten en ambos conjuntos. Por ejemplo, sería el 4, el 2 y ninguno más. Entonces serían esos dos. Gráficamente esto se vería de la siguiente forma. Si este es A, por ejemplo, y este es B, colocamos en el medio el 2 y el 4 y completamos los demás. ¿Sí? ¿Por qué hago solamente dos, pese a que hay tres conjuntos? Porque esto me dice que relacione tan solo esos dos. ¿Mm? ¿Y qué me falta acá? El 1, el 3 y el 5. Y ahí está. Se vería de esa manera. Ya, ahora entonces, analicemos qué aparece acá. La intersección entonces tiene este símbolo, aparece la I, y esto está relacionado con el producto, ¿ok? Con la multiplicación. Así que esas cositas a tener en cuenta. Si aparece la O, estamos relacionando con la suma. Si aparece la I, con el producto, con la multiplicación. ¿Ya? Siguiente. Ya, esto es un poco más difícil que aparezca, pero también es importante nombrarlos. Por ejemplo, la diferencia de sucesos. Digamos que el ministerio lo presenta de esta manera, porque ya tenemos asociado la diferencia a una resta, pero de forma correcta, en teoría de conjuntos, tendríamos que hablar de esto. Así. ¿Ya? Es como un slash, pero para el otro lado. Esa sería como la forma rigurosa. ¿Mm? Pues bien, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y no a B. Que pertenecen a A y no a B. Por ejemplo, vamos con B y C, por ejemplo. No, A y B mejor, para no confundirnos con lo que está acá. Obviamente, siempre nos va a interesar lo que está solamente en el primer conjunto que aparezca. Y le vamos a quitar lo que sea en común. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, tenemos que el 2 y el 4 pertenecen a B también. Y si yo quiero calcular este conjunto, entonces deberé sacar esos que son en común. O sea, me quedaría con el 1, con el 3 y con el 5 solamente. Porque pertenecen a A y no a B. Si me dicen esto que está acá, no es que sea conmutativa, recuerda, ten cuidado con eso. Y vemos qué elementos pertenecen solamente a B y no a A. El 6 y el 8. ¿Te das cuenta que son diferentes? Así que no son conmutativas. La diferencia no es conmutativa en este caso tampoco. Si lo hacemos el primer caso como un diagrama de Venn, tendríamos algo como esto. Teníamos acá el 1, el 3, el 5, el 12 y el 4 dijimos que eran los comunes, y acá el 6 y el 8. En la primera situación nos interesa lo que voy a dejar en verde,
solamente. Y en la segunda lo que voy a dejar en celeste. ¿Ya? Así que ahí está la situación. Eso es lo que calcularíamos en cada uno de los casos. Celeste y verde. ¿Perfecto? Ahí está. Y obviamente podemos relacionar ya los diferentes conjuntos. Complemento de un suceso. Se denota mediante este símbolo. Tenemos el conjunto que queremos trabajar con una C como una especie de exponente, como que ocupa esa posición. Sin embargo, también se puede escribir así. ¿Ya? Así que es lo mismo. Pues bien, por ejemplo, nos dicen que son todos los elementos del espacio muestral que no pertenecen al suceso A. Para ello voy a volver un poquito. Voy a copiar este diagrama de Venn porque va a resultar muy fácil identificar lo que acabamos de ver. Mira. Aquí ya el espacio muestral queda claro. Vamos a redimensionar esto. Ahí está. Espero que se vea bien. Entonces, por ejemplo, si me piden el complemento de A. Recuerda, son todos los elementos que hay en el espacio muestral, pero que no pertenecen a A. Claro, si tenemos varios conjuntos como los que están con los paréntesis, puede resultar un poco tedioso tener que ir sacando algunos, colocar otros y así. En cambio, en el diagrama de Venn, simplemente haríamos esto. Todo lo que no pertenece a A. Y lo pintamos, por ejemplo, de un mismo color. ¿Te das cuenta? Entonces es fácil identificar que el complemento de A son los elementos 6, 8 y 12. ¿Te das cuenta? Ahí está. Podríamos calcular, por ejemplo, el cardinal también de este espacio, perdón, del complemento de A, que serían 3. Y así seguir completando. ¿Ya? Entonces, el diagrama de Venn sí te sirve bastante para hacerlo un poquito más rápido, quizás. Muy bien. Algunos ejercicios. Voy a hacer 2. El resto queda para ti. Son números distintos a los anteriores. Tenemos los conjuntos A, B y C. Y por ejemplo nos pide la intersección entre B y C. Vamos a cambiar de color. Ahí sí. ¿Qué elementos pertenecen a B y C? Bueno, aquí te olvidas del conjunto A, por si acaso. Y vamos a pintar lo que pertenezca a B y C. Sería lo que está en verde. ¿Ok? Así que colocamos en orden creciente 2 y 8. Eso es. Ahora, la diferencia entre A y B, por ejemplo. Voy a borrar el color. Ahí está, porque ahora es otro ejercicio. Y son aquellos elementos que pertenecen a A y no a B. Entonces, lo que vamos a pintar solamente es esto que está acá. No lo que tengan en común. Perdón, era A y B, no A y C. Esto que está acá, ahí sí. ¿Ya? El 8 y el 3, por ejemplo, se perderían acá, porque es común de B. Entonces serían los elementos 4 y 6. B, entonces, ¿qué te queda en el complemento de A? Por ejemplo, y la unión. Eso lo puedes dejar también en la caja de comentarios si gustas. ¿Ya? Esa es la idea entonces con los conjuntos. Ahora vamos a meter este concepto en el cálculo de probabilidades. Vamos a eso. Regla de Laplace. La regla de Laplace es una razón que justamente relaciona los casos favorables de que aparezca cierto suceso versus los casos posibles, que sería relacionado con el espacio muestral. Entonces, una vez hecha esta división, obtendríamos un valor que nos indica la probabilidad. ¿Ok? De otra forma, se puede escribir como el cardinal del suceso A. Recuerde que es la condición que yo quiero que aparezca o que quiero estudiar, probabilidad de que ocurra A, versus el cardinal del espacio muestral. Entonces, por eso es importante identificar cada uno de estos para poder luego ya calcular probabilidades. ¿Te das cuenta? Entonces, una vez entendido esto, vamos con algunas cositas más. Y son algunos, digamos que propiedades que cumple la regla de Laplace. Por ejemplo, que la probabilidad se mueve entre 0 y 1, pudiendo ser 0 y pudiendo ser 1. No puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser negativo, por si acaso, entre 0 y 1. Además, obviamente, de los números racionales que están en medio.
También esto se puede representar mediante porcentaje, porque es una forma equivalente de escribirlo nada más. En ese caso nos moveríamos entre 0% y 100%. ¿De qué otra manera se puede escribir? No, simplemente fracción, decimal y porcentaje. ¿Ya? Una cosa importante, y mira, nuevamente aparece el complemento de A, es que si yo tengo un suceso A, la probabilidad de que ocurra el suceso complementario estaría dado por esta fórmula. Tiene mucho sentido la fórmula, porque si yo, por ejemplo, quiero que la probabilidad de que aparezca A, yo la sumo con la probabilidad de que no ocurra A, que sería todo lo demás, entonces esto va a ser igual a 1. Y aquí despejo según me interese. Si quiero el complemento de A, resto la probabilidad de A y me queda la fórmula que está acá arriba. O al revés, si quiero la probabilidad de que ocurra A, paso restando lo otro y ya estaríamos. ¿Ok? Van a haber ejercicios en los que esto se va a aplicar por si acaso. Eso es con lo primero y más básico de la definición ya de cálculo de probabilidades. Veamos otras cositas. Principio aditivo. Dice, si dos eventos A y B no ocurren a la vez, ¿ya? Eso es importante, no ocurren a la vez, entonces hay n más m formas distintas de que ocurra solo uno de ellos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mira, dice, debo elegir en qué tienda comprar un par de zapatos. Y se tiene la opción A, la opción B y la opción C. O sea, tenemos 3 tiendas. ¿Cuántas opciones tengo? 3. Porque hay, esta n, por ejemplo, es la cantidad de veces, digamos, que aparece A y que aparece B. ¿Sí? Por ejemplo, la opción A sería, hay una tienda solamente de la opción A, una de la opción B y una de la opción C. Entonces, en total hay 3. ¿Por qué? Porque sumo estas 3 valores. ¿Ok? ¿De qué otra forma puede verse esto? Y tiene mucha relación con los principios de combinatoria, ¿ya? Y es que cuando yo tengo que elegir una sola vez, entonces sumamos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 2 talleres de música, tengo 3 talleres de artes plásticas y 4 talleres de teatro, ¿cuántos talleres tengo para elegir si tengo que elegir uno? Ah, en total, claro, son 7, 8, 9. 9 talleres en total que tengo de oferta. ¿Te das cuenta? Entonces, según esto, como tengo que elegir una vez, simplemente sumo y listo. ¿Ya? En el caso de la multiplicación, dice lo siguiente. Si los eventos A y B ocurren a la vez, entonces hay n por m formas, esto es n por, así como un producto, diferentes de que ocurran ambos sucesos. ¿Ya? Tienen que ocurrir a la vez. Entonces ahí estamos relacionando con la multiplicación. Delante vimos que la intersección se relacionaba con la multiplicación. O sea que están tanto en A como en B. Ocurren ambos a la vez. Te das cuenta que ya va tomando forma esto. Ejemplo. Si en un restaurante hay 4 platos de entrada, 5 platos de fondo y 6 postres, ¿cuántos almuerzos distintos podría comer si debo elegir un plato de entrada, un plato de fondo y un plato de postre? ¿Ya? En este caso, sería multiplicar cada uno de estos numeritos, que sería, hay 4 platos de entrada por 5 por 6. Resolvemos eso y tenemos la cantidad de menús, no sé cómo se pronuncia, menú, que puedes elegir, ¿ya? Las diferentes combinaciones. Así que es bastante práctico. ¿De qué otra forma se puede ver? Bueno, si tengo que elegir en diferentes etapas, entonces multiplico, ¿ya? ¿Por qué? Porque claro, primera etapa, plato de entrada. Siguiente etapa, plato de fondo. Y siguiente etapa, plato de postre. ¿Bien? Entonces, ahí está. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora vienen las reglas de probabilidades. En el caso de la adición, mira, nuevamente apareció este concepto. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? La regla de la adición se relaciona con la unión de sucesos. ¿Te acuerdas que la unión tiene este símbolo? Y además dijimos que estaba relacionado con la suma. Mira la fórmula que tenemos. Probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero, sin embargo, no nos sirve solamente quedarnos con sucesos mutuamente excluyentes, con el nombre. ¿Qué significa eso?
¿Cuándo dos sucesos eran mutuamente excluyentes? Bueno, cuando no podían ocurrir los dos a la vez. ¿Sí? Entonces no hay intersección. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está. Esta es la fórmula a utilizar. Y vamos a ver algún ejercicio. Dice lo siguiente. Calcula la probabilidad de sacar una carta negra o un corazón de una baraja de naipes normal con 52 cartas. Ya. ¿Por qué se podría utilizar esta fórmula? ¿Existe alguna carta que sea negra en la baraja de baraja inglesa, que tenga corazón? No, ¿cierto? Normalmente, porque va a depender de la edición, corazón y corazón y diamante son cartas rojas, ¿ya? No negras, así que serían mutuamente excluyentes. Bien, en ese caso entonces vamos a escribir lo siguiente, que la probabilidad de obtener una carta negra, le vamos a colocar N de negra, o unión, un corazón, vamos a colocarle el corazón, es igual a la probabilidad de que salga una carta negra más la probabilidad de que salga un corazón. Ahora veamos, ¿cuántas cartas negras hay en una baraja de 52 cartas? Bueno, aquí tenemos dos pintas. Tenemos el trébol y tenemos la pica. Y cada una tiene 13 cartas. Cada pinta tiene 13 cartas. Bien, entonces claro, tenemos 26 cartas negras de un total de 52. Más, ¿cuántas cartas son corazón? Bueno, son 13, que son las 13 pintas, de 52. Bien, y ahora simplemente sumamos. Esto nos queda 39 partido 52. Y ahí estaría nuestro cálculo, ¿ya? Aquí puedes simplificar al máximo, puedes transformar a decimal. Si quieres pasarlo a fracción, multiplica por 100 y ya tendrías un valor, ¿sí? Ahí está nuestro primer ejercicio. Disclaimer. En caso de que me equivoque en alguna cosa, que puede llegar a ocurrir por algún resultado, o dije un resultado y escribí otro, también es válido, me dicen nomás, ¿ya? No me van a crucificar por eso. Siguiente ejercicio tipo Páez. Dice, un grupo de personas lanza un dado común, una vez cada uno, registrando los resultados obtenidos en la siguiente tabla. ¿Ya? El número 1 salió 7 veces, el número 2, 4 y así sucesivamente. La pregunta es la siguiente. Si se escoge al azar una de las personas, ¿cuál es la probabilidad de que haya obtenido un resultado mayor que 4? ¿Ya? ¿Qué significa que sea mayor que 4? Porque esto se puede escribir así, que nuestro cálculo, por ejemplo, sea mayor que 4, ¿vale? Pero eso quiere decir que o te salió 5 o te salió el 6, ¿cierto? Esos son mayores que 4 si estamos trabajando con un dado que son números enteros. Entonces, o sale 5 o sale 6 para que cumpla esta condición. Ahora la pregunta sería, estos dos eventos, que salga el 5 y que salga el 6, ¿son no excluyentes o son mutuamente excluyentes? Es decir, si sale el 5, ¿puede salir también el 6 a la vez? ¿Tiene sentido eso? No, ¿cierto? Entonces, simplemente son mutuamente excluyentes, por lo tanto esto es igual a la probabilidad de que salga el 5 más la probabilidad de que salga el 6. Una vez hecho esto, lo que te aconsejo también hacer es identificar la cantidad de la n, digamos, ¿sí? La n sería sumar esta frecuencia que aparece acá. Todos estos numeritos los sumamos y nos da el total de elementos, que sería el cardinal del espacio muestral. Entonces, esto nos queda 20, 30, 39, 40, 50. Ya yo voy sumando así. 50. Esa sería nuestra n. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad que salga el 5? Tenemos 13 de ¿cuánto? 13 es nuestros casos favorables, recuerda, que salga el 5. ¿Cuál es el total? 50. Más, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 6? 11 de ¿cuánto? De 50. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos
nos da 24 partido 50 y debemos calcular el decimal. En vez de dividir, date cuenta que abajo tenemos un 50, entonces si amplificamos por 2 esta fracción, nos queda 48 partido 100 y así resulta mucho más fácil calcular. No vamos a estar dividiendo. Entonces lo hacemos acá, que sería 0,48. Ahí está listo. Alternativa A. ¿Ok? ¿Se puede hacer más rápido? Por supuesto que sí. Sumamos acá y dividimos por 50 y listo. O sea, no hay que hacer tanta explicación. Pero es para que ustedes entiendan, obviamente. Ya. Siguiente fórmula con o relacionado con la suma. Y es que los dos eventos sean no excluyentes. Es decir, que puedan ocurrir ambos a la vez. ¿Ya? Entonces nuevamente aparece una O. Eso tenemos que buscarlo en el ejercicio, en el problema. Y la fórmula sería esto que está acá. ¿Pero por qué es así? Siempre pregúntense un por qué, cabros. En ocasiones no van a poder dar respuesta al por qué, dado que la matemática quizás que hay detrás es bastante más compleja que tu nivel, pero siempre es bueno. ¿Ya? Normalmente se puede dar alguna idea respondiendo un por qué. Pues bien, mira, para identificar esto, vamos a trabajar con un diagrama de Venn. Oh, ya. Que sean no excluyentes quiere decir que la forma sería más o menos como esta. Que se chocan en alguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular la probabilidad de que salga A o que salga B, tendría que hacer lo siguiente, mira. La probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B. Entonces, este menos, que está ahí, simplemente es para compensar lo que acabo de hacer. Porque si te das cuenta, lo que está en el centro, ¿cuántas veces fue considerado? 2, ¿cierto? Porque lo que está en verde primero y luego lo que está en celeste pasó también por ese mismo lugar. Así que esta intersección fue considerada 2 veces en esta parte, lo que se está alejando del resultado original. Por lo tanto, para nivelar esto, para volver a estabilizarlo, debemos restar una vez esa intersección y así el resultado está correcto. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces por eso se resta. Así que de ahí viene simplemente esta fórmula. Bastante simple. ¿Mm? Vamos con ejercicios. Dice, se tiene una baraja de naipes normal, ¿sí? O sea, un naipe inglesa, de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta de trébol o un cuadro? Nuevamente, los dos eventos. Evento A, por ejemplo, que sería obtener un trébol. Evento B, que sería obtener un 4, por ejemplo. Lo estoy haciendo así muy rápido, por eso lo puse así nomás. ¿Son mutuamente excluyentes o son no excluyentes? Es decir, ¿puede haber una carta que sea un 4 y que sea de trébol? Sí, cada una de las pintas tiene un 4, entonces por eso se trabaja con la fórmula anterior. Por lo tanto, la probabilidad de que salga A o B, dado que son no excluyentes, sería esta formulita que está acá. ¿Ya? Ahora, que salga trébol. ¿Cuántos tréboles hay en una baraja? Bueno, son 13 de 52. Más la probabilidad de que ocurra B, es decir, de obtener un 4. Recordemos que hay 4 cuatros dentro de una baraja, que serían los de las diferentes pintas, ¿cierto? 4 de 52. Ahora tenemos que restarle el 4 de trébol que consideramos en estas dos ocasiones. O sea, es 1 de 52 que hay que restar. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente sumamos 13 más 4, 17. 17 menos 1, 16. O sea, 16 de 52 sería la probabilidad de que salga una carta de trébol o un 4. ¿Ya? Y ahí podemos simplificar según nos pide el ejercicio. Vamos con el siguiente. Tipo Páez. Dice, en una bolsa hay bolitas numeradas del 1 al 30. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una bolita al azar, esta sea par o múltiplo de 5? Entonces, primero vamos a definir los sucesos. Suceso A sería obtener par y B sería múltiplo de 5. Ahora,
Recordemos que el cardinal de que los números pares sería lo siguiente. Sería el 2. Bueno, primero, vamos a definir los sucesos mejor. Identificarlos. Sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Todos esos números son pares, que evidentemente es la mitad de 30, que serían 15 en total. Por lo tanto, su cardinal sería 15. Múltiplos de 5. Identificamos cuáles son los elementos que cumplen esta condición. Sería 5, 10, 15, 20, 25 y 30. ¿Cuál es el cardinal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, que este sea par o múltiplo de 5. Hay números que cumplan ambas condiciones y podemos ver que sí. Tenemos el 10, el 20 y el 30. O sea, esa sería la intersección. Sería este conjunto. ¿Vale? 10, 20 y 30. Cuyo cardinal es exactamente 3. ¿Ya? Aquí sacamos toda la información del problema. ¿Es necesario hacer esto en la BAES? No, pero es importante cómo hacerlo. ¿Ya? Sería de esta manera, identificamos todo, calculamos ahora. La probabilidad de que ocurra A o B es igual a la probabilidad de que ocurra A, o sea, 15 de 30, más la probabilidad de que ocurra B, 6 de 30, menos la probabilidad de que ocurran A y B a la vez, o sea, 3 de 30. Ahora simplemente queda sumar las fracciones que tenemos allí. ¿Qué sería? 15 más, 15 menos 3, acá 18, no da. ¿Cierto? 15 más 6 menos 3, 18, partido 30, y como podemos ver no está la alternativa. Por lo tanto ahora simplificamos por 6 y queda, nos queda acá 3 y 5. 3 quintos, ¿ya? Ahí está. 6 por 3, 18, 6 por 5, 30, así que está bien. Eso sería. Bien, ahí está, como te digo, está todo el análisis completo del ejercicio. Ahora, ¿qué pasa con la regla de la multiplicación? Pues bien, también nos vamos a regir si los eventos son independientes o dependientes. Si son independientes, entonces la probabilidad está relacionada, recuerda, con la letra I, con la intersección, y simplemente multiplicamos la probabilidad de ocurrencia de A y B. ¿Ya? Simplemente eso. Entonces veamos cómo estarían presentados este tipo de ejercicio. Mira, dice, al lanzar 4 dados comunes, ¿cuál es la probabilidad de que en todos los dados salga un 4? O sea, lo que nos están diciendo es lanzar una vez y que salga el 4. Lanzar otra vez y que salga 4. Lanzar otra vez y que salga 4. Lanzar otra vez y que salga 4. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, si lo escribimos, podría llegar a ser así. ¿Sí? Entonces, claro, tendríamos que multiplicar la probabilidad de que salga 4 veces. ¿Cómo que nos quedaría esto entonces? Sería un sexto, ¿cierto? Porque si es un dado común, uno de ellos es 4 por un sexto por un sexto por un sexto. Eso es lo que yo quiero, obtener 4, 4, 4 y 4. Entonces ahora multiplicamos y nos da, bueno, 36 por 36 es 1296. ¿Ya? Alternativa A. Sería eso. ¿Ya? Ahí está un tipo de ejercicio, por ejemplo, este salió en la PAES. Entonces puede aparecer explícitamente la I o puede ser como lo que está acá, que en todos los dados salga un número 4. ¿Ya? Y es lo mismo. Otro ejercicio, dice, un puesto de una feria tiene un juego que consiste en lanzar una moneda 3 veces y obtener 3 caras para ganar un premio. Si la moneda está cargada de tal manera que es 3 veces más probable obtener un sello que una cara,
¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio? ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara, cara, cara? Esto se puede hacer fácilmente con un diagrama de árbol, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿de qué otra manera se puede hacer? De lo siguiente, mira. Primero, lo que suele enredarles es identificar el espacio muestral, o sobre todo el cardinal del espacio muestral. Una forma fácil de hacerlo es plantearnos lo siguiente. Si nos dicen que el sello aparece 3 veces más que la cara, entonces podríamos hacer esto, por ejemplo. Sello, 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 cara. 3 veces más que la cara. Por lo tanto, si contamos la cantidad de elementos que tiene este conjunto, ¿cuántos tiene? ¿Cuál es el cardinal? En este caso sería nuestro espacio muestral. Son 4, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí se hace mucho más fácil identificarlo por si acaso. Ahora, ¿qué queremos? Queremos que en el primer lanzamiento nos salga cara, en el segundo también cara, y en el tercero también cara. O sea, que es lo mismo que calcular el producto de esto que está acá. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? Veamos el espacio muestral. ¿Cuántas caras hay? Una. ¿Una de cuántas? De 4. Y en cada uno es exactamente la misma. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Simplemente multiplicamos. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y ahí está nuestra respuesta. ¿Te das cuenta? Alternativa D. Esto, por si acaso, este tipo de pregunta aparece harto en la PAES. Te hablan de algunas monedas cargadas o dados cargados y puedes hacer esto para identificar el espacio muestral. Si te dicen, por ejemplo, que en un dado el 6 tiene 4 veces más probabilidad de salir que las demás, podrías hacer esto, pues, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 y ahí cuentas el total de elementos y ese va a ser tu espacio muestral o el cardinal del espacio muestral. Y así con eso empiezas a calcular probabilidades. Se hace mucho más fácil. Bien, ahí está. Y aquí viene lo cuático, que es para eventos dependientes, ¿ya? Ya dijimos que dos eventos o dos sucesos son dependientes si la probabilidad de ocurrencia del primero afecta en la probabilidad de ocurrencia del segundo. Esa es la idea. Y se presenta de esta manera. ¿Cómo se lee? La probabilidad que salga A y B es igual a la probabilidad de que salga A por la probabilidad de que ocurra B dado que ha ocurrido A. O sea, la probabilidad de A ya se conoce. ¿Cachai? Ahora bien, normalmente esto se ocupa en M2. ¿Ya? Bueno, pero en M2 se habla de probabilidad condicional. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que la probabilidad condicional es esta parte. Y para calcularla tenemos que despejarla. Entonces, si yo despejo, mira, por ejemplo, voy a ocupar esta parte de la fórmula. Para despejar lo que está en celeste, debería dividir por probabilidad de que ocurra A. Y obtengo la siguiente fórmula. Es igual a la probabilidad de que ocurra A y B versus la probabilidad de que ocurra A. Esa es la fórmula de probabilidad condicional. Vamos a ver ejercicios de eso también. ¿Ya? Ahora, cosa importante. ¿Cuál será la fórmula de esto? Es decir, la probabilidad de que ocurra B dado que ha ocurrido A será igual a la probabilidad de que ocurra A dado que ha ocurrido B. ¿Ya? Eso es importante saber que no son conmutativas. Son fórmulas distintas, por si acaso. ¿Ya? Así que si bien se parece mucho, los resultados son totalmente distintos. Bien, no son conmutativas. Observemos las fórmulas. Yo siempre trato de hallar algo en común o algo que pueda identificar para poder aprendérmelas, ¿sí? Por ejemplo, si nos entregan algo como esto, claramente tenemos que dividir la intersección de estos dos conjuntos, obteniendo lo que está aquí, versus la probabilidad del que aparece en segunda instancia. ¿Cachai? Aquí está dividiendo A y la A está en la segunda parte. Lo mismo acá. Sería la intersección de estos dos elementos versus, o dividido, la probabilidad de que ocurra el segundo conjunto que aparece ahí. Así me lo aprendí en su momento. ¿Ya? Bueno, le pueden servir. Así que esto es lo que vamos a ocupar.
En ocasiones vamos a ocupar esto y en otras ocasiones vamos a ocupar alguna de las fórmulas que está acá. Además, podemos ayudarnos de tablas y de otros elementos visuales. Por ejemplo, veamos acá. Dice, se tiene un naipe inglés de 52 cartas. Si se extraen 2 cartas al azar y al mismo tiempo, ¿cuál es la probabilidad que las dos sean de la misma pinta? ¿Te das cuenta que no especifica qué pinta queremos estudiar? Que sean de la misma pinta. Pueden ser 2 tréboles. Vamos a hacer... horrible, me quedó eso. Pueden ser tréboles, pueden ser picas, puede ser corazón o puede ser diamante. Entonces, claro, ya, supongamos que las 2 cartas son tréboles, ¿ok? Y yo extraigo las 2 al azar, entonces las probabilidades son distintas, ¿cierto? Para sacar la primera, ¿cuántas cartas tenía disponible de trébol? 13 de 52. Para la segunda carta, ¿tengo la misma cantidad disponible? Suponiendo que la primera fue trébol, ¿o no? En este caso no. Ahora tengo 12 tan solo, porque la otra ya la tengo. Entonces ahora tengo 12 cartas, pero el total de la baraja ¿sigue siendo 52? ¿O también se redujo? ¿Sí? Como puedes ver acá, se redujo también en una unidad. Y ahí obtuve las 2 cartas. Entonces esta sería la probabilidad, que claramente es una probabilidad de este tipo. Que salga la misma pinta, por ejemplo, 2 tréboles. Es igual a la probabilidad de que salga trébol primero. Vamos a colocarla así. Por la probabilidad de que salga trébol segundo, dado que salió primero. ¿Ya? La fórmula sería más o menos así. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Pero resulta que si nos ponemos en la situación ahora que sean picas, por ejemplo, la probabilidad es exactamente la misma. O sea, que tenemos 4 caminos que dan respuesta a esta pregunta. Y como no especifica, vamos a sumar cada uno de estos caminos posibles. ¿Ok? Entonces sumamos, que sería 4 veces este mismo resultado, por lo tanto sería la alternativa A. Hay que leer bien las preguntas, chiquillos. Hay que tener cuidado lo que nos dicen, ¿sí? Nuevamente, la misma pinta nomás. No nos dice cuál. Como son varias las que cumplen esa condición, entonces sumamos cada una. ¿Ya? Ahí está. Siguiente ejercicio. Dice, siempre que veamos porcentajes, estamos hablando de probabilidad. Entonces, a un 35% de los alumnos de un curso le gusta el grupo musical El Rey. Vamos a colocarlo así. La probabilidad de que salga El Rey es de 35%. Es lo mismo. A un 30% le gusta Sonora on Fire. Los nombres. Esos autos, loco, le ponen tanto ruido y no avanzan nada, man. Ya. No sé si lo escucharon. Quizás va a parecer que estoy alegando por las puras. 30%. A un 15% le gustan ambos. O sea, que le guste El Rey y Sonora on Fire es 15%. ¿Cuál es la probabilidad de que elegir un alumno al azar sea seguidor de Sonora on Fire sabiendo que le gusta escuchar El Rey? Ese sabiendo es dado, ¿sí? O sea, la probabilidad de que le guste Sonora on Fire dado que escucha El Rey. Eso es lo que tenemos que calcular. Así que aquí estaría ya parte del M2. La fórmula, recuerda, sería esta. Si nos dan esto que está aquí, es la intersección, la probabilidad de la intersección de estos dos elementos versus la probabilidad del segundo. O sea, que le guste El Rey. Reemplazamos la información. Por si acaso, esto sí es conmutativo. La intersección es lo mismo para ambos lados, así que sería ese mismo 15%. Sería 15% partido por, esto sería 35%. Ya, acá una cosa. Cuando tenemos porcentajes, nosotros sabemos que si lo pasamos a fracción, sería 15 partido 100 y 35 partido por 100. Dado que el denominador es exactamente igual, es lo mismo como dividir 15 entre 35 nomás.
Y nos ahorramos tener que poner el 100, simplificarlo, invertir la segunda fracción, ahora sí simplificar y quedar iguales. El por qué es lo siguiente. Tenemos eso. La primera fracción la dejamos igual. Inverso multiplicativo de 35 partido por 100 es igual a 100 partido 35, que se multiplica ahora. Este es el concepto de división de toda la vida. Simplificamos cruzado y ¡tarán!, llegamos a lo mismo. Así que generalicemos un poquito. Si tenemos una división de fracciones y el denominador en ambos casos es exactamente igual, dividamos los numeradores nomás y nos olvidamos de esto. ¿Ya? Pues bien, si te das cuenta ahora, tenemos que simplificar y luego ver el decimal. Entonces sería, si simplificamos por 5, por ejemplo, acá nos queda 3 y abajo un 7, 3 séptimos. 3 dividido 7. ¿Cabe el 3 en el 7? ¿El 7 en el 3, perdón? No. Así que agregamos el 0, coma, y desbloqueamos todos los ceros que estaban después del 3, que es 3,0000. Entonces podemos colocar uno acá. 7 por cuánto me acerca al 30 o me da 30. Por 4. 7 por 4 es 28, así que no sirve. Y aquí podemos parar, porque la única alternativa que tiene un 4 es la B. Listo, nos ahorramos pega. ¿Ya? De hecho, esto, la D la podemos descartar, claramente. ¿Sí? Así que ahí está este tipo de probabilidades. Veamos un poquito el diagrama de árbol. Yo sé que algunos lo pueden mostrar antes, pero bueno, no viene mal ahora tampoco, porque lo podemos utilizar para calcular diferentes ejercicios. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el diagrama de árbol? El diagrama de árbol es una representación gráfica que nos permite ordenar los posibles resultados que pueden aparecer en un experimento y así poder calcular diferentes cosas, tanto el espacio muestral, los diferentes sucesos y calcular probabilidades. Así que es bastante útil. Veamos, dice, se lanza una moneda 3 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 sellos y una cara? La pregunta acá es cómo hacemos el diagrama de árbol. ¿Ya? Me acuerdo que cuando yo estaba en media, que fue hace unos años también, me costaba identificar un poquito cuando colocaba más niveles. ¿Sí? Recordemos que si el diagrama de árbol es así, está pegado al internet. Ahí sí. Los niveles serían estos, ¿ya? Esos serían los niveles. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sería mucho más fácil. En este ejercicio, los niveles va a estar dado por la cantidad de veces que lance la moneda o la cantidad de monedas que lance. Porque aquí se lanza una moneda 3 veces, pero puedo lanzar 3 monedas y sería el mismo experimento prácticamente. Entonces, al lanzar la primera moneda, ¿qué me puede salir? Cara o sello. ¿Cierto? Si sale cara o sello, en la primera, vamos a colocar acá el lanzamiento 1. En el lanzamiento 2, ¿qué puede aparecer? Bueno, lo mismo. Cara, sello, en ambos casos. Tercer lanzamiento. También, en cada una de las bifurcaciones van a aparecer lo mismo. Sería de esta manera. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para identificar, por ejemplo, el espacio muestral, tendríamos que ir viendo cada combinación, que sería cada camino que vamos a tomar. Un camino sería esto, cara, cara, cara. Esa es una combinación. Luego, cara, cara, sello. Y así sucesivamente. Entonces, cada una de esas combinaciones nos va a entregar cada elemento del espacio muestral. Para saber el cardinal del espacio muestral, no es necesario hacer cada camino, sino que contamos lo que está acá. Cada una de estas patitas finales, por decirlo de alguna manera. De estas ramas finales. ¿Cuántas hay? 2, 4, 6, 8. Entonces el cardinal del espacio muestral tendrá 8 elementos. ¿Ya? Simplemente eso. Ahora, si queremos calcular probabilidades, primero, ¿qué nos dicen? Que salgan 2 sellos y una cara. Eso, no nos dice el orden. 2 sellos y una cara. Ya, ¿cuántos caminos me sirven para dar respuesta a esta situación? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, yo voy a destacar cada uno de los caminos que cumplan esa condición. Si me sale cara en la primera moneda, primer lanzamiento, sí o sí me tiene que salir sello, sello después. No hay otra, ¿cierto? Entonces sería este único camino el que me sirve. Cara, sello, sello.
Podemos colocar las probabilidades también para ir completando este diagrama. ¿Sí? No nos dicen que sea cargado, así que la probabilidad de ocurrencia de cada uno es exactamente la misma. Ojo acá, observa que esto tiene que sumar 1. Cada una de estos que está acá, de estas ramas, tiene que sumar 1. Si eso no se cumple, entonces está malo. ¿Ya? Y esa es una manera fácil de ir completando. Y lo mismo sería en cada una de estas otras ramitas. Un medio, un medio, un medio, y así sucesivamente. ¿Ya? Estamos completando todo. Yo sé que se puede hacer mucho más rápido, pero lo estamos analizando mediante un diagrama de árbol. Ahora bien, siguiente camino. Si sale sello el primero, la segunda puede ser cara y el tercero tiene que ser sello. Ahí tenemos el segundo camino. Tercer camino, si es que lo hay, sería sello, sello y cara. O sea, hay 3 caminos que nos dan exactamente la misma situación, que dan respuesta a esta pregunta. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, cada bifurcación, cada camino de la bifurcación que nosotros consideremos, va a ser un producto, porque tiene que salir cara y sello y sello. Entonces, cada una de las fracciones que están arriba de esas ramas, las vamos a multiplicar. O sea, camino amarillo sería un medio por un medio por un medio. Ahí se multiplica en un mismo trayecto, un mismo camino. ¿Cuándo se suma? Cuando vamos a trabajar con el siguiente camino. Entonces, a este primer camino le voy a sumar lo que aparezca en el segundo camino. Segundo camino, el que está en verde. También, un medio por un medio por un medio. Sumo, siguiente camino, un medio por un medio por un medio. Perdón, está medio pegado a mi internet que yo tengo que proyectar la tablet por Meet y después recién grabar. ¿Ok? Ahí está. Entonces, eso es, y bastante útil, ¿te das cuenta? Ahora, ¿cuándo no te resulta útil trabajar con un diagrama de árbol? Cuando ya tenemos 4 o 5 monedas, o 6. Ya el hacer el dibujo es tediosísimo, entonces no nos sirve tanto ahí. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, acá nos queda un octavo, acá también un octavo y un octavo. Entonces, esto es lo que voy a sumar, que nos da 3 octavos. ¿Ya? Ahí está la probabilidad. Eso es. Si hay preguntas, por favor, la dejan simplemente en el chat. Espero poder darles respuesta. Escriban todas las preguntas que tengan nomás. Y así el siguiente video, por ejemplo, lo dedicamos a una primera parte a responder este tipo de preguntas. Y luego ya nos lanzamos con el contenido. Ya, puedo solucionar lo del internet, así no se va a ver tan horrible. Y vamos con los ejercicios PAES, que si no me equivoco son como 6 aprox. Y dice lo siguiente. En una caja hay solo bolitas verdes y rojas. ¿Bien? Todas del mismo tipo. ¿Se puede determinar la cantidad de bolitas verdes que hay en la caja si se sabe qué? Ya, este tipo de preguntas suele complicar bastante. Suelen estar ubicadas al final de la PAES, PSU, PTU, la que hayas hecho, y es de análisis. ¿Ya? Entonces, primero, para dar respuesta a la pregunta, tenemos que olvidarnos del segundo enunciado y preocuparnos del primero. La pregunta a responder sería, ¿puedo dar solución al problema solamente con ese enunciado? Si la respuesta es sí, bueno, entonces sería una por sí sola o cada una por sí sola. Si la respuesta es no, entonces o me olvido de la primera, intento dar respuesta solamente con la segunda y si ya no hay caso, junto a ambas. ¿Ok? Veamos entonces. ¿Se puede determinar la cantidad de bolitas verdes en la caja si se sabe solamente esto? Que en total hay 40 bolitas. ¿Qué piensas tú? Recuerda, puedes pausar el video, intentar hacerlo, dar tu conjetura en la caja de comentarios y luego revisamos. ¿Ya? Entonces, acá no se puede dar respuesta a la pregunta porque resulta que no sabemos cuál es la proporción de bolitas verdes y rojas. ¿Ya? Así que con solo el primer enunciado no es posible. Nos olvidamos que existe el primer enunciado, vamos con el segundo. Al elegir una bolita al azar de la caja, la probabilidad de que ésta sea roja es 2/5. Entonces, probabilidad de que sea roja es 2/5. Entonces, claro,
se podría dar un número para las cantidades de bolitas verdes. Por ejemplo, si asumimos que son 5 las bolitas de la caja, entonces que sea verde son 3, para completar acá las 5, ¿cierto? Pero resulta que esta probabilidad también nos puede entregar esta fracción. Por ejemplo, si amplificamos por 2, nos queda 4 décimos. O sea que las bolitas verdes serían 6. Ah, no, pero también puedo amplificar esto por 10. Y nos daría 40 partido 100. O sea que serían 60. ¿Te das cuenta? Y hay diferentes combinaciones. Así que no podemos tampoco dar respuesta solamente con la segunda. ¿Cuál nos sirve entonces? Solamente ambas juntas. Con eso ya podemos decir a ciencia cierta cuántas bolitas verdes hay en la caja. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si mezclamos ambos, acá abajo tendría que aparecer este 40. O sea que vamos a amplificar por 8. Y nos queda que esto es 16 y esto es 8 por 5, 40. Cuidado. La diferencia de entre 40 y 16 nos va a dar las bolitas verdes. O sea, serían 24. Más 6, 30, más 10. Sí, está bien. ¿Ya? Serían 24 bolitas verdes. Así que son ambas juntas. ¿Se entiende? Ahí está. Si quedan dudas con esto, por favor, déjalo en la caja de comentarios y así busco más preguntas de este tipo y las vemos y analizamos. Siguiente, dice, en una población de 1000 personas, 760 son mujeres y la tercera parte de los hombres son vegetarianos. ¿Ok? Si se selecciona a una persona de esta población al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre vegetariano? ¿Ya? Bueno, acá no es necesario aplicar tantas fórmulas, se sabe, podemos calcular cada una de las cosas por separado. Por ejemplo, sabemos que el total de hombres son 240, porque 760, 1000 menos 760, nos queda 240, ¿cierto? 800, sí, 240. Y nos dicen que un tercio de los hombres son vegetarianos, o sea que si dividimos esto por 3, nos va a dar los hombres vegetarianos, que serían 80. 8 por 3, 24 y nos da el 80. Entonces, claro, sería 80 de 1000. No está la respuesta. Simplifiquemos. Nos queda esto, tampoco está la respuesta. Aparece un 25, así que eso ya te puede orientar. Dividimos por 4. Acá abajo, arriba nos queda un 2. Y abajo un 25. Ahí está. 2 de 25, o sea, alternativa C. ¿Ok? Bastante fácil. No nos compliquemos con tanta fórmula. Sí es bueno saberlas, pero bueno, no se ocupan siempre. Al menos de forma explícita. Siguiente ejercicio. Dice, este lo vamos a hacer con diagrama de árbol, por ejemplo. ¿Ya? Una de las tantas opciones para poder resolver. Si tienen dos llaveros. El llavero P tiene 4 llaves. El llavero Q tiene 2 llaves. En cada llavero solo hay una llave que abre la puerta de una bodega. Solo una. Cada llavero tiene la misma probabilidad de ser elegido y cada llave de ese llavero es equiprobable. O sea, la misma idea, ¿cierto? Tiene la misma probabilidad de salir o de ser elegida. Si se escoge un llavero al azar y de él se escoge al azar una llave, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Este tipo de pregunta nos obliga a ir enunciado a enunciado trabajando. Hay ocasiones en que es tedioso, así que dale su tiempo a este tipo de preguntas, ¿vale? Primer enunciado. La probabilidad de que la llave abra la bodega es de 3 octavos. ¿Será así? Bueno, veamos, mira. Diagrama de árbol va a quedar bastante claro. Nos dicen que el elegir cualquiera de los dos llaveros tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, como son dos, asumimos que esto es un medio y esto es un medio. ¿Sí? El llavero P tiene 4 llaves. 1, 2, 3, 4. Donde una abre y las otras no abren. Así que las voy a colocar así nomás. ¿Ya? Se puede colocar una sola rama, pero dado que son 4, lo dejamos así. Y el llavero Q tiene una llave que abre y otra que no. ¿Ya? Que acá entonces sería un cuarto, un cuarto, un cuarto. Recuerda que tiene que sumar todo esto 1 y un cuarto respectivamente. La otra será un medio, porque son 2. También tiene que sumar
1. Perfecto. La probabilidad de que la llave abra es de 3/8. Veamos. Tenemos dos caminos para eso. Que salga P y que abra. O sea, sería acá 1/2 por 1/4. Recuerda que un mismo camino multiplico las fracciones. Pero como son dos caminos que me sirven, entonces sumo ahora. ¿Sí? Sumaría dos caminos. Y el otro camino sería Q y A. O sea, sería 1/2 por 1/2. Si resolvemos esto, nos queda 1/8 más 1/4. Sumamos las fracciones, o sea, tenemos que igualar denominador. Y nos queda 1/8 más 2/8, que es lo mismo que 3/8, así que la primera es correcta. ¿Ya? 2. Dice, la probabilidad de que el llavero escogido sea Q y que la llave no abra es de 1/2. Veamos. La probabilidad de que sea Q es 1/2. Por la probabilidad de que no abra es 1/2. Entonces, que ocurran estas dos cosas a la vez tiene que ser el producto de ellos. Cuidado no quedarse con esto solamente. ¿Ya? Así que lo que queremos hallar es la probabilidad de que salga Q y no abra esto. Entonces, sería 1/2 por 1/2. O sea, 1/4. Por lo tanto, esta es falsa. Tercera, dice, la probabilidad de que el llavero escogido sea P y que la llave abra la bodega es la mitad de la probabilidad de que el llavero escogido sea Q y que la llave abra la bodega. Veamos, voy a borrar un poquito, ¿vale? Sabemos que el primer camino, donde estaba la P, nos dio 1/8. ¿Sí? O sea que salga P y abra es 1/8. Este octavo lo podemos trabajar de la siguiente forma. Sabemos que 1/8 es 4 por 2. Y a su vez sabemos que esto es la multiplicación de dos fracciones. Entonces, claro, si yo lo escribo de esta manera, 1/2 por 1/4, tenemos que 1/4, o sea que 1/8 es la mitad de la ocurrencia de 1/4. ¿Sí? La mitad de 1/4. El D en matemática recuerda que era el producto. Y la probabilidad de que... Perdón, ahí estaba tapando mi imagen. Que salga Q y abra es 1/4. Así que efectivamente lo es. Alternativa 3 o enunciado 3 también es cierta. Así que sería 1 y 3. Alternativa D. Ahí está. Perdón, ahí no me fijé. Esta parte que estaba tapando mi caracho. Siguiente, dice. Se hace una encuesta a un grupo de personas y se le consulta si consumen azúcar o si consumen miel. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla adjunta. Ahí está. En este tipo de tabla siempre coloca los totales. Ya antes de cualquier cosa, coloca total. Total acá. Y la intersección de estos dos totales debe coincidir. Esa es la forma de saber que estamos en lo correcto, ¿vale? Así que antes de seguir leyendo, vamos a sumar. Sería acá 35, 27. Ay, ahí sí. 19, 20, 27, sí. 35 más 9 nos da 34. Y acá 28 da exactamente lo mismo, que es 62. 8 más 4, 12. 62. ¿Ven? Ahí está. Perfecto, ya tenemos eso. Dice, si del grupo se elige una persona al azar, resultando que es hombre, y ninguno de los encuestados consume ambos productos, ¿cuál es la probabilidad de que consuma miel? O sea, esto se puede representar como lo siguiente. La probabilidad de que consuma miel, dado que es hombre. Por ejemplo. ¿Ya? Recordemos la formulita. ¿Cómo se hace? Era la probabilidad de la intersección de estos dos, o sea, que consuma miel y sea hombre, partido por la probabilidad de que sea hombre. ¿Ya? Entonces, sería... Esto se puede hacer de dos formas. Mira, te vas a dar cuenta que una es mucho más sencilla. Con fórmula sería lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que consuma miel y sea hombre? Aquí tenemos el valor 9 de 62. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? 34 de 62. Ya dijimos, si los denominadores son exactamente iguales, esto es lo mismo que
9 partido 34 nomás, que sería la alternativa. La otra forma es observar solamente la tabla. ¿Ya? ¿Cuántos hombres consumen solo miel? 9. ¿Cuántos son los hombres? 34. 9 de 34. Está bastante más simple. O sea, solamente con regla de Laplace también se podía. ¿Ya? Pero bueno, ahí están las dos formas. Siguiente ejercicio. Esto salió en la PAES del 2020 y dice lo siguiente. En cierto experimento, la probabilidad de que ocurra el suceso A es P. Entonces vamos a colocar esto. Es igual a P, perdón. Ahí sí. Mientras que la probabilidad de que ocurra un suceso B es igual a Q. Si los sucesos A y B son independientes, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre la probabilidad de que ocurra al menos uno de los dos sucesos? ¿Qué quiere decir al menos? Al menos uno de los dos sucesos. El al menos es como mínimo, ¿sí? O sea, uno o dos, o más. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Veamos, ¿qué puede pasar acá? Puede ser que ocurra solamente A y no B. Puede ser que ocurra solamente B y no A. O puede ser que ocurra simplemente A y B. ¿Ya? Esas son las combinaciones. Entonces, esto se puede trabajar de muchas formas. Por ejemplo, si calculamos esto, el complemento de A, recordemos que era 1 menos la probabilidad de que ocurra A, que sería P, simplemente. La misma idea con el complemento de B. Sería 1 menos la probabilidad de que salga B, que es igual a Q. Ahí está, ¿vale? ¿Cuáles son las combinaciones que pueden salir? Entonces la probabilidad de que salga A y que no salga B, como son varios caminos los que cumplen, sumamos. La probabilidad de que salga B, pero no A. Y la última es la probabilidad de que salga tanto A como B. Al menos, de aquí para arriba. Entonces, si reemplazamos, y este dato es importante, es que son independientes, y por lo tanto, como son independientes, es el producto de A por el producto de la probabilidad de que no salga B. ¿Sí? Entonces sería P por 1 menos Q, más, esto sería la probabilidad de que salga B, que eso es lo mismo que Q, por la probabilidad de que no salga A, 1 menos P, más la probabilidad de que salga A por la probabilidad de que salga B, que sería P por Q. Y ahora habría que desarrollar esto solamente. Entonces nos queda P menos PQ más Q menos PQ también, o QP como quieras colocarle. Y si eliminamos lo que se pueda, estos dos por ejemplo, nos queda el siguiente resultado, que sería la alternativa D. Porque nos queda P más Q menos PQ, que sería lo que está ahí. ¿Ya? Esa sería una de las formas de hacer. Obsérvala, ponle pausa, porque voy a borrarlas para hacerla de otra manera también. Siguiente forma, a continuación. Ya sabemos cuál es la alternativa correcta. ¿De qué otra forma pudimos haber planteado el problema? De la siguiente manera. La probabilidad de que salga A o B, ¿sí?, es igual a la probabilidad de que salga A más la probabilidad de que salga B menos la probabilidad de que salgan las dos juntas. Con esto también se podría haber resuelto. Mira, ¿cuál es la probabilidad de que salga A? P. Que salga B, Q. Menos. Son independientes, así que esto es lo mismo que este producto, ¿cierto? Así que reemplazamos P por Q. ¡Tarán! Y obtenemos el mismo resultado. ¿Mm? ¿Se puede hacer con diagrama de árbol? Sí, también. ¿Lo vemos? Lo vemos y lo analizamos. Sería lo siguiente. Ya, supongamos que sale A. Vamos a tomar a la A como referencia. Por lo tanto, la otra posibilidad es que no salga A. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería P. Y la otra sería 1 menos P. Recuerda que sumados tiene que darnos 1. Perfecto. Si sale A, puede
salir B o no salir B. ¿Sí? Recordemos que salga B, esto es Q, y la otra es 1 menos Q. Con lo de abajo hacemos exactamente lo mismo. Aquí nuestros niveles vienen dados por la letra A y por la letra B. ¿Ya? Así, y la misma idea. Entonces, ¿cuáles son los caminos que nos sirven? Que salga la A y no la B, ya lo vimos delante, ¿cierto? Que salga la B y no la A, o que salga A y B. Entonces, aquí tenemos el primer camino que nos sirve. El segundo camino sería que salga A y no B. Y el último camino sería que no salga A, pero que sí salga B. Y ahí está, de nuevo. Multiplicamos cada uno de los caminos. P por Q más siguiente camino. P por 1 menos Q más siguiente camino. 1 menos P por Q. Nuevamente se desarrolla lo que se pueda, quedándonos P más Q menos PQ. ¿Ya? Tenemos tres formas de poder resolverlo. Así que ahí está. Siguiente ejercicio. Creo que nos quedan dos más. Sí. Ya. En un mazo de cartas de naipe inglés, de 52 cartas, 13 de ellas son de trébol. Si se extrae del mazo dos cartas al azar, una después de la otra y sin reposición, con eso ya nos dicen que son eventos dependientes, por si acaso. ¿Ok? El sin reposición, eventos dependientes. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean de trébol? Pues bien, ¿cuántas tengo al principio? 13 de 52. Para la segunda carta ya no tengo 13, tengo 12. ¿De cuántas? Ya no tengo 52, sino que tengo 51. ¿Ok? Así que ahí está. Sería la alternativa A. No hay más que agregar, salvo que la fórmula sería algo como esto. A y B es la probabilidad de que salga A por la probabilidad de que salga B dado que ha salido A. Sería eso. Siguiente ejercicio y último. Dice, también es tipo PAES, recuerda esta fuente que es Areal, será, no sé. Típico del TEMRE. Se consultó a un grupo de 50 personas, o sea acá es 50, acerca de su sabor favorito en cierto tipo de helado. En la tabla adjunta se registran los resultados obtenidos. Evidentemente no puedes tener dos favoritos, porque si no, ninguno lo es. ¿Ya? Es uno solamente. Si se elige a una de estas personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su sabor favorito sea de vainilla o de frutilla? O. Entonces, si aparece la O, tiene que ser lo siguiente, la unión. ¿Cierto? Recordemos, la O estaba relacionado con la unión. Ahora la pregunta sería, para identificar la fórmula a utilizar, es si son mutuamente excluyentes o no excluyentes. Y ya dijimos, si es favorito tiene tan solo uno, entonces no puede tener ambos. Así que serían mutuamente excluyentes, por lo tanto la fórmula no es más que la suma de las probabilidades de cada uno de estos sucesos. Sería así. Y vemos, de vainilla son 9 de 50, aplicando regla de Laplace, más de frutilla sería 6 de 50. Así que ojo con esto, te están tratando de confundir ahí. ¿Y qué más hacemos? Sumamos, nos queda 15 de 50, que no aparece, pero si simplificamos por 5, por ejemplo, arriba nos queda 3 por 5, 15, y 50 dividido 5 nos queda 10. Así que sería la alternativa A. Y con esto espero simplemente haberte ayudado, haberte podido facilitar un poco el entendimiento de este concepto. Si tienes preguntas, por favor déjala en la caja de comentarios. Se me pudo haber pasado alguna cosa. Si quieres más ejercicios de este tipo, por favor dilo, que también tengo algunas cositas preparadas. Pero el siguiente tema sería de permutación y combinatoria, que entran en la PAES M2. Así que, bueno, si me quieren decir algo en los comentarios, bienvenido sea. Nos vemos, cuídate mucho, por favor, estudia harto para que te vaya excelente en la PAES. Nos vemos, chao.